Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Si usted me ayuda, puede abrir su Biblia en Hechos capítulo 4. No es que estemos estudiando el libro de los Hechos, estamos estudiando un tema que se llama la iglesia orante, porque es uno de nuestros fuertes énfasis de este segundo semestre. Queremos que la iglesia sea una iglesia orante, y eso implica una iglesia que la oración es la dinámica propia de su vida. La oración, hemos venido diciendo que no es un programa como el tiempo de ayuno, el tiempo de vigilia, el tiempo de alborada, sino la oración es algo que debe ser permanente en la vida de todo cristiano y obviamente en las iglesias. Entonces por eso hablamos de la importancia de una iglesia orante y estamos enfocando toda nuestra atención de este segundo semestre para fortalecer esta dinámica de ser una iglesia que ora. Hemos venido hablando en el libro de los Hechos, aunque vamos a tocar otros temas de libros del Nuevo Testamento como las epístolas, sobre cómo era la iglesia del primer siglo, en esta característica específica de iglesia orante. Les había invitado a que si usted puede leer el libro de los Hechos y resaltar todas las menciones que se haga acerca de la oración, vale la pena. Y si usted puede leer las cartas y puede resaltar en las cartas todas las referencias que haga de la oración, vale la pena. Yo sé que muchos de ustedes llevan muchos años de cristianos, que han leído la Biblia muchas veces y que a veces uno dice, ¿y yo qué más leo en la Biblia? Pues léala ya con intenciones específicas. Léala con la intencionalidad de descubrir qué dice acerca de la oración la Biblia en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Y eso le da un tema para que usted refresque todo lo que sabía y aprenda todo lo que desconocía. Muy bien, hemos estado entonces hablando en el Hechos 1, 2 y 3 acerca de cómo era la iglesia que oraba. Decíamos inicialmente que era una iglesia que perseveraba en la oración, que las primeras actividades que ellos tuvieron era reunirse después de la muerte de Jesús, mientras venía la promesa del Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Ellos se reunían y obviamente compartían las experiencias de dolor que habían tenido, pero también mutuamente se ayudaban, se estimulaban y oraban juntos por sus necesidades. La oración fue una de las dinámicas más fuertes y permanentes en la iglesia. Por eso la Biblia dice que oraban unánimes perseverando en ello. Y eso es importante para una iglesia. Para que una iglesia pueda sostenerse hasta el final, es necesario que se mantenga unida y perseverando en oración. Usted sabe que estamos viviendo la realidad de concluir esta historia que la Biblia nos habla hasta el regreso de Jesús por nosotros, de concluirlo de la mejor manera posible. No es fácil, para nadie es sencillo, y eso requiere que juntos, mutuamente, nos estemos animando para continuar. Ojalá que tuviésemos lo que como característica yo puedo decir de Jezreel, y es una iglesia que su liderazgo, o sea, las personas que se han involucrado, se han formado como discípulos, se han desarrollado en su liderazgo de capacitar a otros, son personas de muchos años, y eso es bueno porque nos habla de una dinámica de permanecer. Pero no queremos decir con eso que ya lo hemos logrado, lo hemos alcanzado todos. En cualquier momento de nuestras vidas vienen situaciones difíciles o complejas y podrían echar al traste todo el esfuerzo logrado hasta aquí. Entonces tenemos que ayudarnos mutuamente. No estamos llamados ni a condenarnos, ni a criticarnos, ni a de alguna manera descalificarnos, sino estamos llamados es a perseverar juntos, unánimes en oración, animarnos en eso. Muy bien, el último capítulo estudiado fue el 3, cuando se veía que los discípulos habían subido al templo. Recuerden eso, que es muy importante. Los discípulos ya tenían una dinámica diferente a la tradición religiosa judía. Habían estado con Jesús durante los últimos 2 años largos y habían visto lo que era la dinámica espiritual de la vivencia con Dios. No es una dinámica religiosa. El judaísmo es una tradición religiosa y obviamente observada muy de cerca a los principios bíblicos. Así que no estamos hablando de que fuera una religión pagana o una religión que iba en contra del conocimiento, del amar a Dios y servirle. Por el contrario, el judaísmo fue una buena plataforma porque hablaba del único Dios verdadero a quien había que amar con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Solo que había que entender que eso no era solamente para vivirlo religiosamente, o sea, en una tradición religiosa. Había que vivirlo personalmente. Por eso Dios se hizo hombre,
para darnos la oportunidad de ver cómo es que se vive el cristianismo realmente. El cristianismo es la vida de Cristo. Y cuando nosotros decimos cristianos es porque de alguna manera vivimos como vivió Cristo. Y eso fue lo que Dios quiso enseñarnos, que nosotros debíamos asumir esa dinámica. Por eso cuando subían a la hora de la oración al templo, no era para ofrecer los sacrificios que antes ofrecían, porque ellos ya sabían que el sacrificio por sus pecados había sido en la cruz. Ellos ya no iban a sacrificar más corderos. Ellos iban más bien a agradecer a Dios que el Cordero de Dios, recuerde Juan cuando lo presentó en el río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios ya había sido crucificado. Y por los pecados de no solamente ellos, sino los de todo el mundo. Así que lo que había que hacer era agradecer y comunicar esa verdad a otros. Así que subían a la hora de la oración y se encontraron con una oportunidad de un hombre lisiado, de 40 años posiblemente o más, porque ya era una persona mayor dentro del contexto cultural judío. Era una persona que había sufrido toda la vida, que lo único que hacía era ir al templo a esa hora porque sabía que la gente llegaba a orar. Y de alguna manera, cuando usted tiene una relación con Dios de búsqueda, usted se hace sensible a otros. Entonces buscaba el poder llenar su necesidad en la sensibilidad de otros. Por eso pedían limosna a la puerta del templo. Recuerde que ellos no entraban al templo. Las personas enfermas siempre se quedaban en la puerta del templo. Ellos no tenían acceso, pero sí podían relacionarse con los que entraban. Así que ese día que ellos subieron a la oración, a la hora de la oración, ellos se encontraron con este hombre y le dieron lo que le hacía falta. ¿Qué le hacía falta? No solamente la sanidad física, sino el encontrar que el nombre de Jesús tenía poder para restaurar una situación que humanamente era imposible de resolver. Y así comienza toda esta dinámica de ver que la vida cristiana es mucho más que palabras. La Biblia dice que la vida cristiana es poder de Dios en acción. Es ver a Dios actuando, obrando, transformando. Nuestra dinámica de ejercicio ministerial es que nosotros hacemos discípulos, desarrollamos líderes para transformar naciones. A eso es que Dios nos llamó, porque el cristianismo no es hacer religión. El cristianismo no es tener muchas sedes donde reunirse. El cristianismo finalmente es transformar el mundo en el que estamos. Eso implica local y aún internacionalmente. Y en eso los discípulos estaban pendientes. Ese día ese hombre fue sanado y como resultado de ello en el capítulo 4 encontramos que hubo una respuesta a esa situación. Muy bien, estaban los discípulos entonces, la iglesia estaba orando, ellos subieron y comencemos en el capítulo 4 versículo 1. Dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, así comienza ese capítulo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente. Recuerda que ellos subieron a la hora de la oración o del sacrificio. Pero ellos no estaban en función del sacrificio, ellos estaban en función de ¿qué? De hablarle a la gente. Habían tenido un muy buen momento. Un lisiado de muchos años, imposibilitado para poder siquiera entrar al templo, había acabado de ser sanado. Y lo que dice la Biblia que sucedió es que una vez que fue sanado, ¿qué hizo el cojo? Saltó y entró al templo. Lo que no había podido hacer en toda su vida lo hizo, y eso atrajo la atención de la multitud. ¿Qué hicieron los discípulos? Empezaron a hablarle a la gente. Mire, la gente tiene muchas necesidades. Todas las personas tenemos necesidades. Y esas necesidades nos dan una oportunidad para ver el poder de Dios operando y poder hablar de lo que eso implica. Y ellos estaban hablando con la gente. Siempre pensemos en la vida cristiana como algo que nos lleva a salir de nosotros mismos. No es solamente a recibir nosotros, sino a salir de nosotros. El cristianismo no es solamente en qué me puedo beneficiar, sino de lo que yo recibo, que yo puedo comunicar, que yo puedo dar, que yo puedo compartir con otros. Ahí estaban los discípulos. Más o menos se calcula que eran unos 5,000 los que estaban ese día reunidos, a esa hora. Recuerde que, bueno, si usted me ha acompañado en los temas anteriores, hemos estado hablando que al principio eran 120, que después fueron 3,000 el día de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, y en este capítulo ya habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces imagínense, el proceso de crecimiento ya es exponencial. Esto no es una sumatoria de 1, 2, 5, 10. Está siendo exponencial. Algo está sucediendo que está afectando a toda una sociedad y mucha gente se está acercando a oírles. Y este es el efecto del cristianismo. El cristianismo no es para unos cuantos. Cristo no vino a morir por unos cuantos. Cristo vino a morir, según Juan 3:16, por el mundo.
Así que el efecto tiene que ser a la mayor cantidad de personas en el mundo. Estamos hablando de hablarle a todo el mundo, pero que respondan a ello, pues esperamos que sea la mayor cantidad de personas. Y allí estaban ellos. En el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Estoy leyendo para que no se me enrede allí con su versión. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es un poco más sencilla para hablar. 5,000 personas estaban escuchando. Claro, cuando suceden cosas extraordinarias, la gente quiere saber acerca de eso. ¿Qué está sucediendo? Por eso mucha gente le pregunta qué está pasando en su vida. ¿Por qué su vida ya no es como la conoció en el pasado? ¿Por qué usted ya no reacciona como reaccionaba antes? Y esa es una buena oportunidad. No es para hablar de uno, es para hablar de lo que ha sucedido en la vida de uno. En el versículo 1 sigue diciendo: se vieron enfrentados también a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Vemos una reacción positiva, una reacción favorable. 5,000 personas se están reuniendo. Pero también encontramos reacciones desfavorables. A veces la gente se engaña pensando en que todo nos va a ir color de rosa en la vida. Aún en la iglesia pensamos que si Dios nos está respaldando y nos está bendiciendo, todo va a ser color de rosa. Sí, tenemos que reconocer que Dios va a hacer cosas extraordinarias, pero también aceptamos que eso genera reacciones desfavorables. Y aquí hay un grupo de personas, y muy influyentes, que no están de acuerdo, y más que no estar de acuerdo, porque uno puede estar en desacuerdo, pero no enojarse por eso. Estaban sumamente enojados porque los discípulos le hablaban a la gente acerca de la resurrección y el poder de Cristo. Estaban viendo un cojo que había sido sanado, una persona con una necesidad que humanamente hablando ningún médico podía curar. Lo están viendo transformado y en lugar de alegrarse por eso, están sumamente enojados porque están hablando de Jesús. Así que no se preocupe cuando de alguna manera, cuando usted habla, cuando usted comparte, cuando usted comunica lo que ha sido su experiencia, haya personas que se alegren de oírle, pero también haya personas que se enojen al escucharle. Eso es normal. Lo importante es cómo nosotros reaccionamos a eso. Los discípulos estaban hablando, ellos se enojaron. Mire qué tipo de personas estaban presentes. En el versículo 5, después de que les habían metido a la cárcel y al día siguiente los citaron, dice: al día siguiente el concilio. ¿Sabe qué era el concilio? No era solamente el jefe de la guardia, no eran solamente algunos saduceos. El concilio era, si podemos usarlo en el contexto propio de nuestra nación, estamos hablando de Senado y Cámara reunidos. Era el Congreso en pleno. El Sanedrín era la máxima autoridad dentro del contexto judío, ese era el concilio. O sea, se reunió la crema innata de la sociedad en ese momento para comunicarles que estaban sumamente enojados de que un cojo hubiese sido sanado por el poder de Dios. Y que ellos estuviesen hablando de esas cosas al pueblo. Imagínense, toda una movilización de tanta y tan importante gente solo porque estaban enojados. A veces no es coherente. A veces las personas que más reaccionan al mensaje de Cristo son las más religiosas. Y usted lo sabe. Uno habla de Cristo y la persona que es religiosa, no espiritual, religiosa, inmediatamente empieza a esbozar son sus argumentos religiosos. Es que yo soy de esta religión, yo soy de la otra, es que ustedes no creen en esto y nosotros creemos en aquello. Pero ¿quién está hablando de religión? Estamos hablando de transformación, estamos hablando de sanidades, estamos hablando de cambio de vida. Nosotros no estamos hablando de religiones. Por eso hemos procurado, y pues si lo hemos hecho descuidadamente, perdonen, pero no estamos hablando de otras religiones, ni estamos hablando de nosotros como una religión. Estamos hablando de una persona y de la relación que con Él tenemos. Estamos hablando de Cristo Jesús y la relación de sanidad que ha producido en nuestras vidas esa relación. Y de eso es que estaban hablando, pero aquí se reúne la crema innata y fuera de eso están ¿quiénes? Todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley, todos reunidos con el sacerdote Anás, con Caifás. Está todo el mundo escuchando. Qué bueno que se reuniera la gente así para oír el mensaje de salvación y no para contradecirlo, no para oponerse. Qué bueno que la gente dijera: mire, yo quiero escuchar porque yo quiero también eso, en lugar de decir: no, es que eso no lo queremos aquí, cuando es un beneficio grande. Muy bien, ellos empezaron a reunirse y en el versículo 3 dice que
Como no estaban muy de acuerdo con la situación, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Las reacciones pueden llevar también a eso. Y bueno, a ver, desmontemos un poco tanta fantasía cristiana. Los cristianos pensamos que eso nunca nos podrá suceder a nosotros. Que usted vaya a templar a una cárcel. Nunca va a suceder. No sé. Ojalá no sea por sus errores. Y si aún así fuera, Dios tiene siempre propósitos en medio de las calamidades. Pero es que nosotros decimos, eso no me puede pasar a mí. O una relación en dificultad, o una relación con los hijos con problemas, o una relación comercial, o una situación económica. Todas esas situaciones nos pueden acontecer. Y eso no quiere decir que seamos malos cristianos. Estamos tratando, nos esforzamos en hacer las cosas bien, pero no siempre todas las cosas salen como quisiéramos que fueran. Lo que tenemos es que aprender a asumir lo que nos corresponde en cuanto a los errores. Porque una de las cosas que uno tiene que ser muy claro es reconocer que la embarramos. Y si la embarramos, asumir las consecuencias. Pero si lo que estamos haciendo es lo correcto y por eso nos vemos afectados, pues tenemos dificultades, como este gato aquí. ¿De dónde está su mamá? Mamá, ¿alguna mamá reconoce a ese hijo? Oiga, aquí hay mamás que necesitan el curso MOPS. ¿No está presente? ¿Sí está? ¿Dónde está? A la hermana. Ah, bueno. Bueno, entonces decíamos que situaciones como estas se pueden presentar y hay que saberlas manejar. No son las que uno quisiera ver, pero tiene que estar presente. La vida cristiana es una vida que tiene ese tipo de dificultades. Los metieron a la cárcel. ¿Había razón para meterlos a la cárcel? No. ¿Sabe por qué los metieron a la cárcel? Porque se hizo tarde. Porque ya no querían seguir reunidos ese día y tenían que esperar al día siguiente, así que los meten a la cárcel. Y al día siguiente, en el versículo 7 dice que los hicieron entrar al día siguiente y les hicieron una sola pregunta: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho estas cosas? Mire, ellos no estaban interesados en lo que había sucedido, sino querían saber quién les había dado autoridad a ellos. Porque recuerden que estamos hablando de dos personajes que dentro del contexto del pasaje nos dicen que eran del vulgo. Gente común y corriente. Ahí no estaba Caifás, no era Anás, no era nadie del Sanedrín, no eran de los saduceos. Eran dos pescadores posiblemente de Galilea que habían venido, dos personas sin mucha información, no muy formados, letrados no lo eran, y estaban hablando poderosamente y haciendo cosas sobrenaturales. ¿Con qué poder o quién les dio autoridad para eso? Mire, la vida cristiana se trata de eso, no de quiénes seamos, sino con qué poder o en qué autoridad es que procedemos. A veces los cristianos entramos en el mismo juego que entra el mundo. El mundo fundamenta su fortaleza en lo que ha logrado, en lo que ha alcanzado, en lo que sabe, en lo que puede. Y entonces siempre esbozamos que somos según la carrera profesional que tenemos, según el dinero que hemos acumulado, según la influencia social que poseemos. Y estamos hablando de lo que nosotros, y resulta que la vida cristiana no se trata de nosotros. La vida cristiana se trata es en qué autoridad, con qué poder, en qué nombre están hablando ustedes, quién los respalda a ustedes. Y aquí viene lo más importante, y es que usted sabe que quien nos respalda a nosotros es el mismo que estaba respaldándolos a ellos. Y si el respaldo que ellos recibieron para transformar situaciones imposibles humanamente hablando es el que opera en nosotros, ¿qué cosas podrán suceder en medio de nuestras vidas? Si entendemos que no depende de nosotros, sino del poder que opera en nosotros. Y no estoy diciendo que entonces podamos vivir una vida descuadernada, sin ninguna intención de obedecer a Dios y que Dios va a operar. No, estamos hablando de personas que, ¿por qué estamos aquí hoy? Porque queremos conocer de Dios, queremos aprender a amarle, queremos servirle, queremos ayudar a otros en el proceso. Bueno, yo sé que usted está aquí por eso. Por eso no me voy a desgastar diciendo y tratando de convencerle que lo haga, sino que entienda que lo está haciendo es por eso. En el capítulo 3 seguramente Liliana habló de por qué es que se reúne uno en la casa de Dios, el templo, ¿recuerda? Porque es casa de oración y allí suceden cosas extraordinarias. Bueno, por eso viene usted a una iglesia. No es para cumplir un requisito, y perdóneme, entiendo, y yo no rebajo el evangelio a que como mañana hay final, pues no hacemos reunión porque hay final.
sino que les entiendo a ustedes y también entiendo que nos gusta el fútbol y que seguramente me tocaría con las mujeres que o no están casadas, porque el marido las obligaría a que estuvieran con ellas viendo el fútbol, por lo menos para preparar la comida, o que no les gusta para nada, pero no estamos reunidos aquí hoy porque es que mañana hay fútbol, no, es que estamos simplemente, cada vez que lo hacemos con la intencionalidad de conocer, de aprender, y espero que así siga siendo siempre. No venga por requisito, no venga por condición religiosa, venga porque usted quiere estar ahí y ver las cosas maravillosas que pueden acontecer en medio. En el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, y escuchemos lo que dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Mire la respuesta. No es una respuesta agresiva, con todo el respeto que merecen los que están presentes. Ustedes que son los ancianos de Israel, y hablamos para ustedes con el respeto que merecen, y hablamos para cualquiera que quiera escucharlo. Ustedes me preguntan que con qué poder, por qué nosotros, en qué nombre actuamos para que se sanara el lisiado. Les voy a decir: el que ustedes crucificaron y que Dios levantó de entre los muertos, es en ese nombre y por ese poder que este cojo hoy día camina en medio de ustedes. ¡Qué increíble! No se explayaron en decir de ellos, en hablar de todo lo que estaba haciendo la iglesia, sino simplemente fueron a la respuesta a la pregunta: ¿en qué poder? ¿Con qué nombre? Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si los cristianos entendiéramos que la vida cristiana es tan sencilla como eso, no nos complicaríamos la vida con tantas cosas. Nosotros pensamos a veces que son las instalaciones, o sea, tener una gran iglesia, estructuralmente hablando, eso es lo que trae el poder de Dios. Tener personas influyentes, eso es lo que trae el poder de Dios. Tener programas suficientes, eso es lo que trae el poder. No, el poder de Dios, ¿sabe en qué opera? Cuando somos conscientes de que es en su nombre que estamos actuando y procediendo. Porque iglesias pequeñas en lugares remotos están viendo grandes milagros porque proclaman el mismo nombre que proclamamos en este lugar. Eso no depende de la instalación, eso no depende de la gente que se reúna. Eso depende de la conciencia, la convicción que se tiene acerca del nombre en el cual estamos procediendo y actuando. En el nombre de Jesús suceden esos milagros. Ahora, ¿quién lo dice? El cobarde de Pedro, el faltón, si quiere llamarlo, ¿o no? Unos meses antes, calcule unos 2 meses antes, lo había negado. Por pura cobardía lo había negado. Bueno, digamos que fue el menos cobarde de los cobardes, porque por lo menos llegó hasta donde estaba la guardia lacerando a Jesús, castigándole. Por lo menos llegó hasta allá. Pero cuando ya lo confrontaron frente a frente, inmediatamente lo negó. Lo negó. Y 2 meses después está parándose ante la máxima autoridad de Israel y le está diciendo: ustedes crucificaron al que luego Dios levantó entre los muertos. ¿Sabe qué? Eso es una acusación muy grave. Eso es decirles a ellos que son asesinos. Y que no solamente son asesinos, sino que mataron a quien Dios envió para salvarles. Esas son palabras muy agresivas, pero la forma en que las dijeron no afectaron, sino la conciencia de cada uno de ellos. Seguramente ellos se quedaron pensando: y que nosotros lo matamos y que Dios lo levantó, entonces Dios no estaba de acuerdo con nosotros en que lo matáramos, y si no estamos de acuerdo con Dios, ¿qué hacemos donde estamos? Y eso fue lo que Pedro planteó. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Comienza en el versículo: Pedro lleno del Espíritu Santo. Porque esa es la clave de todo esto. Es que era lleno del Espíritu Santo. No es el Pedro cobarde, no es el Pedro que se aproxima, no es el Pedro que niega, no es el Pedro que se está arrepentido, compungido. Es el Pedro que ahora, lleno del Espíritu Santo, es capaz de confrontar de la manera más respetuosa pero directa a quienes tienen que escuchar lo que no les gusta oír. Porque muchas veces tendremos que decir lo que no quieren oír porque les es necesario para poder ser transformados. No nos pongamos a endulzar el mensaje,
que el mensaje es suficientemente claro y preciso. Ustedes lo asesinaron, pero el Señor lo levantó. Y es enviado para que en el nombre de Jesús podamos ser salvos. No hay otro nombre, imagínense eso. Para nosotros, pues obviamente cristianos, hoy día nosotros decimos, sí, es que no hay otro nombre, Jesús es lo máximo. Pero para los judíos, teniendo a Moisés, teniendo la ley, teniendo el templo, teniendo a Abraham, teniendo a tantos grandes que estudiamos en el libro de Hebreos, decirles es que no hay ningún otro nombre mayor que el de Jesús, eso pesa. Pero era lo que tenía que decir, lleno y dirigido por el Espíritu Santo lo expresó. En ningún otro hay salvación. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó. No fue un gran sermón. Si yo me remitiera a esto hoy día, ya nos hubiéramos ido para la casa. No necesitamos decir mucho cuando la verdad sola penetra el corazón. Y eso es lo que necesitamos, que sea la palabra de Dios la que entra al corazón. 2 o 3 porciones de la Biblia son más que suficientes. Entran y hacen pensar a la gente. Miren lo que sucedió. En el versículo 13, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiese decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Imagínense. Los dejó pensando. Y como obviamente había evidencia de ese poder, el cojo estaba en medio de ellos. Y era un cojo mayor de 40 años, que eso ya le da autoridad para poder defenderse por sí mismo. ¿Recuerda cuando preguntaron, ¿y este era cojo de nacimiento? ¿No? ¿Qué dijeron los papás? Pues pregúntenle a él, que ya es mayor de edad. Nadie quería comprometerse. Bueno, el mayor de edad asumió, dijo, yo era cojo y ahora no lo soy. En el nombre de Jesús soy sano. Eso es evidente, nadie lo puede negar, ni el concilio podía irse en contra de eso. Entonces le ordenaron a Pedro y a Juan, retírense, ya los haremos llamar nuevamente cuando deliberemos y decidamos qué vamos a hacer con ustedes. Pero lo que estamos viendo aquí es que esto está penetrando profundamente el corazón de aquellos que religiosamente creían estar en la posición correcta. Tenga en cuenta eso. Los religiosos a veces son los más difíciles. Los que creen que saben todo, los que creen que saben que han hecho todo, los que creen que han sido todo lo que debían ser, son los más difíciles. Por eso el Señor Jesús dijo, es que yo vine fue a los enfermos, a los que reconocen su debilidad, su necesidad, a los que reconocen que de alguna manera les falta, no a los que se creen que todo lo saben, porque los que se creen que todo lo saben van a reaccionar así. 16. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y que todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles, les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Uno, estaban asombrados de que esos hombres sin mucha preparación hablaran como hablaban. Dos, lo reconocían como muy valientes. Atreverse a decir lo que dijeron, de la forma en que lo dijeron, tenían que ser muy valientes. Habían aprendido a reconocer que habían estado con Jesús. Es que el temple de Jesús se veía en ellos. Jesús había confrontado a estos mismos hombres muchas veces seguramente, y ahora veían a otros como Jesús. Por eso habían reconocido que habían estado con Jesús, y finalmente lo único que les queda es amenazarlos. ¿No los han amenazado a ustedes de pronto en su casa? ¿O su Dios o yo? Yo he escuchado historias de hombres y de mujeres que su esposo o su esposa le dicen eso. O es Dios o soy yo, una de dos escoja, porque los tres no cabemos en el mismo lugar. Amenaza. En su trabajo, amenaza. En sus relaciones sociales, sus amigos, o usted sigue con esa vaina o se abre el parche, ¿o no? Esa amenaza. Y nos sentimos amenazados, ¿quién no? Muchas veces nos sentimos en desventaja porque decimos ser cristianos. Ahora, yo creo que los no cristianos saben mejor qué es ser cristiano que uno. Porque los no cristianos le dicen a uno, oiga, pero usted se pone bravo. Ellos saben que un cristiano no debía ponerse bravo. Oiga, pero usted hace chancucos como todos, ¿no? Entonces ellos saben que uno no debe hacer chancucos. O sea, ellos saben mejor que nosotros lo que nosotros no sabemos. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿lo hago o no lo hago? Si le preguntáramos a un cristiano lo haría o no lo haría, ellos dirían no. Saben mejor, ¿no?
Y muchas veces el rechazo viene porque de alguna forma lo que estamos diciendo no es agradable a quien está escuchando. Ojalá sea por eso, no por nuestro testimonio, sino porque estamos diciendo cosas que a la gente no le agrada oír, pero que tienen que oírlo. Les amenazan, si lo vuelven a hacer, no será solamente un día de cárcel. Recuerde que ya había martirio, ya había gente que estaba siendo asesinada, gente que estaba siendo excluida socialmente, venía una problemática fuerte, si ustedes lo vuelven a hacer. Versículo 19, ¿cómo respondió Pedro y Juan? ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Volvemos a lo mismo, respetuosamente. Uno no tiene que ponerse bravo ni insultar a la gente para decirle lo que uno cree. Mire, qué pena, ustedes son autoridad, pero no más que Dios. Y yo no puedo dejar de hablar de Dios por obedecerles a ustedes, porque Dios es más que ustedes. Así que lo que Él nos mandó a hacer, nosotros seguiremos haciéndolo. Que a ustedes no les guste y que eso traiga daño a nuestras propias vidas, lo asumimos. Pero no podemos, por las amenazas, dejar de vivir como tenemos que vivir. Y en esto hay todo lo que usted quiera en la Biblia. Porque hoy nuestra sociedad es una sociedad que poco a poco se va secularizando. Y eso quiere decir que poco a poco va sacando todo el vestigio de la enseñanza de Cristo de la sociedad para poder vivir como la sociedad dice que tiene que vivirse. Y hay 3 características en la sociedad hoy día. El hedonismo, placer por el placer, ¿o no? Todo aquello que implique sufrimiento, eso debe excluirse. Y cuando nosotros hablamos que por Cristo hay que sufrir muchas veces amenaza y persecución, la gente dice, no, entonces eso no es bueno. Porque en el mundo uno debe buscar es el placer, uno debe tener ese bienestar, hedonismo, materialismo. Nosotros lo disfrazamos en el cristianismo, le decimos la doctrina de la prosperidad. Nosotros somos llamados a ser prósperos. Pídele al Señor todo lo que quieras y el Señor te lo concederá. Y repite la frase que aprendimos el 24 de diciembre y días anteriores: por los méritos de tu infancia y nada te será negado. ¿Recuerdan? Nosotros creemos que el cristianismo se trata de eso, de que pidamos todo lo que queremos y el Señor tiene que dárnoslo. ¿Quién dijo? Eso es puro materialismo. ¿Quién dijo que la vida cristiana depende de todo lo que tengamos? Y vuelvo siempre a decir, ¿y qué de los misioneros que están pagando con sacrificio su llamado en remotos lugares, que ni comodidad ni agua siquiera tienen? Entonces, ¿ellos qué? ¿Son malos cristianos? ¿O están pagando alguna pena adicional? No, es que el cristianismo no depende del materialismo, ni del egoísmo. Y por favor, cuidémonos del relativismo. Actuamos relativamente. Si esto conviene o no conviene, pues esa es la decisión que tenemos que tomar. Si conviene, hagámoslo. Si no conviene, no lo hagamos. Pero no conviene ¿a qué? A mis intereses, a mi propia protección, a mi propia seguridad. Si no conviene, no lo hagamos. No, la Biblia dice que los principios son principios inmodificables. Por eso estamos viviendo en contra de la corriente. Nuestra sociedad hoy día es una sociedad secularizada. En Europa ya se está viviendo. Nosotros estamos empezando a ver los albores de eso. Aborto, matrimonios del mismo sexo. Y lo último, ¿qué fue lo que se aprobó recientemente? La muerte con dignidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Eutanasia. Derecho a tomar la vida. Y el único que la tiene es el Señor. Pero pues es una sociedad secularizada. Si los principios en la Biblia no se observan, se va adaptando según la condición. Y yo soy sincero y honesto. Yo les digo, muchas veces he visto personas tan enfermas, que pienso que mi oración mejor sería: Señor, despáchalas. ¿O no? Yo he visto personas tan enfermas que diría: Señor, eso, volvió el gato. Tranquilos. Personas tan enfermas que uno, en vez de orar, Señor, sánala, Señor, llévatela. Bueno, de todas maneras es sanidad total, nunca más se volverán a enfermar, nunca más volverán a tener dolor. Pero ¿quién tiene la potestad de? Dios. Hace poco murió una tía, 25 años en cama. Y cuando fuimos a visitarla, decíamos: Señor, alimentada por sonda. Le llevaban fisioterapeuta para moverla, para poderse, con Alzheimer, 25 años. Hasta que un día el Señor dijo: me la llevo. ¿Por qué?
25 años para llevársela finalmente. Eso solamente la respuesta la tiene Dios. Si usted es, díganos. Pero si usted no es Dios, quédese callado y espere que Dios en su momento diga las cosas. Pero hoy ya acabamos de aprobar también derecho a morir dignamente. Secularización. Ya los principios son relativos. Y todo esto es lo que se está viviendo en la sociedad. Esa sociedad también lo tenía. Pero los discípulos fueron muy firmes. Nosotros no dejaremos de hablar de lo que hemos visto y oído. Mire el versículo 20. No podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que nos ha cambiado y transformado. Mire, es que esto no tiene que decirlo uno. Eso le sale, le brota. Uno se sienta con la gente y termina hablando de Dios. ¿Por qué? Porque eso le sale a uno por los poros. Es que eso es lo que uno vive. Eso es como el jugador de fútbol, hablará de fútbol, o el artista hablará de todas sus películas, pero nosotros hablamos de Cristo porque eso nos sale. Yo no me puedo callar, y como decía el apóstol, a veces uno quisiera callarse y hay un fuego dentro que lo quema y no lo deja callarse. Tiene que hablar. Bueno, no dejaremos de hacerlo. Y a uno no le gustará. Tanto que en el versículo 21 dice, entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos, sin que eso desatara un disturbio social. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Mire, digan lo que digan los opositores, tarde o temprano, ellos tendrán que decir, no tenemos nada que argumentar, tenemos que callarnos, amenacémoslo, pero si ellos siguen haciéndolo, pues no podemos evitarlo. Porque a esta gente no la va a parar nadie. Por eso hablamos de transformar naciones. Por eso no hablamos solamente de reunirnos, de congregarnos, de llenar iglesias. Hablamos de transformar el mundo para Cristo. Y eso implica que no nos van a callar, no nos podrán callar. Lo único que podrá suceder es que nos mejoren la condición. ¿Cuál? De esta vida pasar a otra mejor, ¿o no? El morir es Cristo, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que nos podrá mejorar nuestra condición, aquí temporalmente, allá eternamente. Pero si eso no se da, mientras tengamos un aliento de vida, viviremos para predicar de Cristo Jesús. No podemos callarnos, amenácenos todo lo que quieran, seguiremos haciéndolo. Y créame, nunca saldrá usted perdiendo. Usted nunca perderá si usted honra a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dios los honra. Dios los levanta en alto. Nosotros a veces pensamos que esas decisiones nos permiten pasar por debajo y no tener problemas. No, le van a traer problemas tarde o temprano. Pero cuando usted deja que Dios, el nombre de Cristo, se ha levantado en alto, Dios lo levanta con él, tranquilo. Pero dele tiempo al tiempo. No tuvieron otra cosa que liberarlos. Y el pueblo estaba muy contento por ello. Qué triste que eran solamente, parece, los religiosos los que no estaban tan contentos. Porque todos los demás como que se alegraban. Por eso ni siquiera los castigaron, porque se levantaba el pueblo contra ellos. Muy bien, pero es que el tema de hoy era la iglesia orante. Entonces retomemos, a ver, reenfoquémonos, como dice la de Waze, reenfocando. ¿Qué dice? Reubicando. Redireccionando. No. Porque todo está pasando, todo esto está pasando. Recuerde que ellos fue que subieron al templo a la hora tercera, capítulo 3. Encontraron al cojo, lo sanaron, se reunieron como 5,000 personas. Fruto de eso, los cogieron presos, los mandaron esa noche a la cárcel, al otro día los llamaron. Estamos viviendo ese momento. Y la pregunta que nos hacemos para entrar al tema del día de hoy, ¿y dónde estaba la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba orando. Ahí estaba la iglesia, y el poder que operaba para respaldarles a ellos, para mostrar el favor de Dios en sus vidas, estaba en la iglesia cuando la iglesia estaba orando. Por favor, versículo 23. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan se fueron para Galilea a esconderse lo más lejos posible. ¿Estará perdido usted? ¿Dirá tan diferente la versión? No, la versión es la misma. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes. Los creyentes estaban ¿cómo? Reunidos, juntos, esperando a ver qué iba a pasar, pero mientras tanto, ¿qué estarían haciendo? Mire, no sabemos qué esté pasando allá afuera, pero sí sabemos qué está pasando aquí adentro. Aquí estamos orando para que el poder del cielo mueva en la tierra lo que tiene que mover. Y así fue.
Mire, en la Biblia hay casos especiales. Esteban murió asesinado, ¿o no?, por un juicio similar. Pero Pedro y Juan no. Entonces uno dice, ¿operó el poder de Dios en uno, operó el poder de Dios en el otro? No. No, sí, el poder de Dios está presente. Solo que la iglesia tiene que orar. Y si hay que asumir martirio de Esteban, lo asumimos. Y si hay que asumir la liberación de Pedro y de Juan, lo asumimos. Pero siempre estaremos orando. Porque a veces uno solamente ora para que las cosas salgan bien. Y si las cosas no salen como usted pensaba, ¿qué? Yo dejo de orar. ¿Yo por qué voy a seguir orando? No, uno tiene que orar siempre. La iglesia estaba, y ellos sabían dónde estaban reunidos. Y allí llegaron y dice que contaron todo lo que les habían dicho los ancianos. O sea, que les contaron que, mire, de aquí en adelante viene cárcel segura para el que siga predicando de Jesús. Porque les contaron lo que les habían dicho. Que no tenían más argumento para judicializarlos, para castigarlos o condenarlos, que lo único que podían decir es váyanse, pero no hablen más. Y si hablan, están amenazados. Ellos fue lo que dijeron. Mire, estamos amenazados. Seguramente vendrán persecuciones más duras. Y comenzaban. Usted sabe que el capítulo 4 es el comienzo de la persecución. De aquí en adelante las cosas se ponen más difíciles todavía. Si esto fue duro, lo demás sería terrible. Pero ¿qué dijeron entonces? Y cuando ellos terminaron, en el versículo 24 dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Volvieron a hacer qué? Lo que siempre debe hacer la iglesia, orar. No empezaron a decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué estrategia seguimos? Si nos vamos unos para el norte, otros se van para el sur, unos se queden aquí en Jerusalén camuflados, si nos vamos al extranjero. No se pusieron a hacer estrategias humanas. Es que nosotros siempre pensamos en eso, ¿no? Señor, ayúdame a encontrar tu respuesta. A ver, el tío, el primo, el amigo. Nosotros empezamos a maquinar en nuestra mente. ¿Sabe qué? No, oremos. ¿Qué decisión tiene que tomar? ¿Quién la tiene que tomar? El Señor. ¿Qué hacemos, Señor? Estamos bajo tu dirección, díganos. Y empezaron a orar. Y mire cómo oraron. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernante Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas, maravillas, por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Mire la oración. A nosotros nos gusta sacar, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Esa nos gusta y la sacamos y las tenemos grandísimas en el espejo del baño seguramente, para que cada vez que estemos allí, ahí está recordándolo. ¿Y por qué no saca esta oración? Diciéndole, Señor, tú eres el poderoso Dios del cielo y nada ha sucedido sin que tú no lo hayas advertido. Tú ya lo habías dicho, esto iba a pasar y está pasando lo que tú a través de David dijiste. Así que no nos aterra, porque esto ya estaba pronosticado. Y Señor, tú dijiste que cuando eso sucediera oráramos a ti y te pidiéramos más poder todavía, más capacidad para enfrentar, y eso es lo que te pedimos. Mientras nosotros predicamos, tú haces milagros, señales y prodigios. ¿Se pararon? ¿Se detuvieron? ¿Se atemorizaron? ¿Se amedrentaron? ¿Se retiraron? No, se fortalecieron. Las persecuciones, las dificultades, los problemas, cuando se asumen en oración, ¿qué producen? Fortaleza. Generan la capacidad de resistencia. En el mundo se habla de resiliencia. Son unos tenaces, ¿no? Pasaron por y se levantaron de nuevo. Chéverísimo. Si lo hacen sin Cristo, ¿qué excusa tenemos los que tenemos a Cristo? Si tanta gente ha logrado sobreponerse a tantas difíciles cosas sin Cristo, ¿cómo será uno con Cristo? No encontramos a los cristianos allá en el gueto de consolación de la iglesia, lamiéndose unos a otros las heridas. Pobrecito tú, y no, y tú también, y tú también, y todos ahí dándose lengua.
O no nos pasamos en eso, mutuo consolación, pobrecito tú, pero el mío es más grave, ¿no? Y como hacen los que piden limosna, se abren la camisa y mire mi herida, mire la otra mía, mire. Perdón, esa es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano, Señor, tú lo dijiste, y esto iba a suceder y iba a pasar, está pasando ahora. ¿Qué vamos a hacer? Danos más poder. Y mientras nosotros vamos a predicar, tú muévete con lo que nosotros no podemos hacer, señales, prodigios y milagros. Por eso, fruto de la oración, tienen que venir cosas extraordinarias. Si la iglesia levanta sus niveles de oración, recuerde los niveles de preocupación, los niveles de ansiedad, los niveles de enfermedad, los niveles de escasez tenderán a desaparecer. Si la oración sube. Si usted baja el nivel de oración, suben los niveles de problemas, niveles de ansiedad, niveles de preocupación. Depende a qué usted alimente. La iglesia tiene que ser una iglesia orante. Concluyamos. El mundo dice normalmente, hoy día, ¿qué mundo le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos? ¿Sí o no? Y todos estamos preocupados de eso. Bueno, era una preocupación. Ya a mí no me preocupa porque sé qué mundo le voy a dejar a mis hijos. Un mundo más terrible del que estamos, ¿o no? La Biblia dice que esto no se va a arreglar, esto se va a descomponer más todavía. Entonces yo no me preocupo por si traigo o no traigo hijos a este mundo porque el mundo está terrible, sino en cómo preparo a mis hijos para una condición que puede cada día ser más compleja y difícil. Yo ya no me pregunto qué mundo le voy a dejar a mis hijos. Más bien le voy a preguntarle a Dios, Señor, ¿y qué iglesia le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué punto de apoyo, qué lugar de consuelo, qué lugar de fortaleza, qué lugar de edificación le voy a dejar a mis hijos? ¿Sabe que es un gran valor el que sus hijos tienen al que usted sea una persona que asiste a la iglesia? Porque el mundo no le va a dar lo que usted le está ofreciendo a su hijo. Por eso cuando hablamos de las mujeres, en esos estados difíciles de levantar los hijos, obviamente yo sé que en compañía de sus esposos y varones, que no es fácil, muchas veces nos sentimos tan atemorizados de lo que pueda suceder que nos paralizamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y es al contrario, sabemos lo que viene y con más razón tenemos que prepararnos para que ellos puedan afrontarlo y superarlo. El mundo no va a tener compasión, pero nosotros sabemos quién les va a respaldar y quién los va a levantar. ¿Qué clase de iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos? Mire lo que dice Primera de Pedro, no lo busque, se lo voy a leer, pues si no me crees, decirle algo en Primera de Pedro 1:17. Pero si me cree algo, al menos esto créame. Dice en Primera de Pedro 1:17, dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire lo que dice aquí. Si ustedes confían en el Señor, condúzcanse en el temor de Dios todo el tiempo de la peregrinación. No es la de Israel, es la de la vida. Que esto dura hasta que salgamos de esta a la eternidad. Condúzcanse con temor todo el tiempo, no se amedrenten. No se dejen que las amenazas los paralicen, no se dejen que las dificultades los obstaculicen. Manténganse siempre vigentes en la peregrinación. Pero mire cómo agrega aquí el versículo 8 de este capítulo. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ustedes conocen a mis papás, bueno, algunos de ustedes los conocen. ¿Sabe qué dice la Biblia que yo recibí de ellos? Una vana manera de vivir. Y no porque ellos fueran intencionalmente malos. Yo siempre les he hablado, cuando iba a estudiar, pues hace muchas décadas, cuando iba a estudiar, ¿qué iba a estudiar? ¿Qué le decían los tíos o qué le decía el papá a uno? Estudia algo que dé plata y que lo haga famoso. No vaya a estudiar cualquier cosa de como música o arte o cosas de eso. Todavía sigue vigente eso, ¿no? Hay de que un hijo le diga, no, yo es que quiero prepararme para ser un adorador. Adorador, vaya a ver quién lo va a sostener de eso. Eso yo lo que escuchaba, que entonces uno tenía que estudiar algo de lo cual uno pudiese abrevarse lo mejor posible sin importar a quién tuviese que llevarse por delante, a quién tuviese que sacrificar, pero lo importante es que usted tuviese fama, poder y dinero. ¿Sabe qué era eso? Una vana manera de ver la vida. Era una vana manera. Yo hoy les digo a mis hijos lo que la Biblia me dice que les debo decir. Uno debe prepararse para hacer la voluntad de Dios sirviendo a los demás.
Y que no importa en qué carrera, en qué ocupación, profesión, oficio, uno puede servir a Dios sirviendo a los demás. Eso no tiene exclusividad. Todos debemos hacerlo. La Biblia dice que ese es el llamado de Dios, que nosotros todavía estamos aquí después de haber creído para poder hablarle a los demás y ayudarles a ellos a encontrar lo que nosotros ya tenemos en Cristo. Pero perdóneme, a veces la iglesia se ha permeado de ¿qué? Materialismo, hedonismo, relativismo. Hablamos este mensaje aquí, pero al salir vivimos el que la sociedad plantea. Luche por el materialismo. Todo sea placer y todo es relativo. ¿Quién dijo? Si no nos mantenemos fieles y firmes como ellos lo hicieron, seguramente estaremos comunicando una vana manera de vivir. Y para padres, con sus hijos, ¿qué iglesia le van a dejar? No, hijos, a la iglesia se va cuando tiene uno problemas. A la iglesia se va cuando uno no tiene nada que hacer el sábado por la tarde, domingo en la mañana. A la iglesia se va cuando uno quiere. Bueno, tranquilos. Ese no es problema para usted, ese va a ser el problema para sus hijos. Pero cuando uno les enseña a ser fieles, firmes, constantes, perseverantes en el Señor, seguramente ellos se sobreedificarán en Cristo y su palabra para cualquier situación en la vida. Yo tengo preocupaciones de mis hijos, sí, todavía las tengo. ¿Sabe cuál es mi preocupación más grande con mis hijos? Que sigan siendo fieles al Señor toda su vida. Mi preocupación no es que tengan éxito, que tengan plata, que tengan posición. Mi más grande preocupación de ellos es que sean fieles a Dios. Si son fieles a Dios, Dios será fiel a ellos. No es que traten de alcanzar todo lo que en Cristo ya tienen, sino que lo descubran y lo puedan vivir. Y ya tengo a los nietos, ¿no? Porque ya pasamos a esa temporada. Bienvenidos todos los que están teniendo nietos. Ya no nos volvimos viejos, nos volvimos abuelos. Pero viejos no somos. Y espero poderme encontrar, los que tienen sus nietos cerca, disfrútenlos. Encontrarme con mis nietos y ¿qué? Sentarme a ¿qué? A decirles lo mismo. Lo que a sus papás les enseñé, a sus nietos se los voy a recordar. Y sus papás los tendrán que afirmar seguramente. Y si Dios nos da la gracia y no viene pronto y veremos bisnietos, aún a ellos tendremos que decirles que en Cristo es que está la seguridad y la confianza. Y que esa es la iglesia que queremos dejarle. Una iglesia orante. Una iglesia que resuelve sus problemas en oración. Una iglesia que pide dirección a Dios en cada dificultad y siempre saldrá adelante. Por eso estamos procurando que nuestra iglesia sea una iglesia orante. Porque sabemos que mientras oremos y pidamos dirección de Dios, Dios cumplirá su perfecta voluntad en nosotros. Y eso es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Muy bien, continuaremos de hoy en 8 días. Vamos a orarle al Señor. Vamos a continuar dentro de 8 días. Señor del cielo, yo quiero agradecerte por nosotros, los que estamos presentes, pero también por los que no están con nosotros, incluyendo nuestras familias, porque somos beneficiados con tu gran amor, con tu gran misericordia, tu gran perdón, para poder vivir una clase de vida diferente, Señor. Ninguno de los que estamos aquí estamos asumiendo que ha sido por nosotros, sino que tu gracia y tu favor ha estado con nosotros, y eso nos ha ayudado. Y una vez que lo hemos ido comprendiendo cada vez mejor, nuestro compromiso ha ido creciendo igualmente. Y en lugar de pensar que venir a la iglesia o edificarnos o crecer en el conocimiento tuyo es una adición, si no hay otra cosa más importante, hemos considerado que es de las cosas más importantes que tenemos en la vida. Que el venir con nuestra familia a la iglesia es una de las cosas más importantes que tenemos en la vida. Que poder encontrar en la iglesia una iglesia que ora, que intercede, que por unos y otros está pendiente para ayudar, es lo más importante que tenemos. Señor, y queremos aprender a valorarlo, a apreciarlo, a disfrutarlo. Por eso hemos venido en este semestre pidiéndote que nos hagas una iglesia más orante. Y como nuestro equipo de oración lo ha estado estableciendo, están preparando, no es solamente actividades, sino una oración para que en el corazón de cada uno de nosotros Dios levante, Dios anime a nuestro propio espíritu para la oración. Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que tiene que colocar la
la sed de Él en el corazón, porque solamente también Él es el único que puede saciarla. Así que en el nombre de Jesús, unámonos como lo estaba la iglesia del primer siglo, no solamente estando juntos, sino unánimes en un mismo sentir. Queremos ser una iglesia de oración, Señor. Queremos ser una iglesia que todo lo que haga, toda decisión que tome, sea guiada por ti en oración. Lo vimos desde el principio, cuando se reunían a orar, esperando la venida del Espíritu Santo. Oraron para nombrar a Matías en reemplazo de Judas. Oraron por el enfermo lisiado. Oraron cuando fueron amenazados. Todo se convirtió en un motivo de oración. Y en medio de la oración grandes cosas sucedían y tú ibas añadiendo cada día más y más. Oh Señor, no es solamente por este semestre, sino estamos pidiendo que avives en nosotros para el resto de nuestra vida la oración, para que podamos ser tan fieles y firmes como Pedro y Juan ante cualquier autoridad, así sea la máxima, la más grande, la más poderosa autoridad, a la que fuésemos llevados, porque tú advertiste que así sucedería, serían puestos ante autoridades. Pero también diste una promesa: no se preocupen porque hayan que decir, porque en su momento yo colocaré las palabras. ¿Y qué palabras más acertadas pronunció Pedro aquella mañana? Les dijo a ellos: ustedes asesinaron a quien Dios envió y luego levantó de entre los muertos. No tienen excusa. Pero Dios no vino a juzgar y a condenar, Dios vino a salvar. Así que en el nombre de Jesús, como este lisiado fue sano, todos y cada uno podemos experimentar sanidad. Lástima que aquellos religiosos, no todos, seguramente algunos, dice la Biblia que algunos sacerdotes se convertían a la fe de Cristo, pero muchos de ellos siguieron empecinados en sus necios pareceres. No podemos aceptarlo y lo que hacemos es amenazar a aquellos que lo comunican, que lo dicen. Pero nunca pudieron detenerlos, ni la muerte misma los detuvo. Superaron todas las dificultades y el tiempo. Y aquí estamos nosotros asumiendo la posta, diciendo: Señor, como la iglesia del primer siglo queremos ser, para que la iglesia que tengan nuestros hijos sea la iglesia que tú quieres que sea, la iglesia de nuestros nietos. Y si tú no has venido antes, la iglesia de los bisnietos, 3 y 4 generaciones de bendición. Y que ellos sepan que en ti se puede confiar y que en ti se puede esperar, y que cuando somos fieles a ti y tú fiel a nosotros, grandes maravillas pueden suceder. Señor, bendícenos como iglesia para hacer bendición a nuestra sociedad, para hacer bendición a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, para hacer bendición, que cuando nos pregunten ¿y por qué son así? ¿Por qué hacen? ¿Y por qué obran de esa manera? Es que no podemos hacerlo de otra forma. Es que esta es nuestra esencia, este es nuestro ADN, este es Cristo viviendo en nosotros. ¿Cómo lo haremos contrario a eso? No podemos vivir de una forma diferente. Esta es nuestra vida. Cristo no es nuestra religión. Cristo es la esencia de lo que somos. Cristo es la realidad de nuestra existencia. Por eso, Señor, permite que cuando tú regreses, porque prometiste hacerlo, encuentres una iglesia como la del primer siglo que estaba esperando que tú regresaras y murieron esperándolo. Nosotros a lo mejor veamos lo que ellos esperaron, ver tu regreso, Jesús, pero que sea una iglesia que esté con su lámpara encendida al máximo, apercibida, preparada, haciendo lo que le llamaste a hacer hasta el último instante, Señor. Bendícenos, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícenos para ser de bendición. No pedimos otra cosa. Recuerda esta canción que cantamos nos ayuda a pensar en lo que seguramente ellos pensaban, aunque no tenían de pronto esta canción para cantarlo, porque al final todo será como Dios dijo que iba a ser. Y cuando hemos sido fieles a Él, lo que Él prometió será una realidad en nuestras vidas también.